Como todos tenemos algunas ideas sobre el origen de este virus, bueno, vamos a dar algunos elementos, no de manera exhaustiva, pero sí algunos elementos que nos den como el seguimiento a- pues al origen de esta pandemia. Eh, Estoy mencionando aquí en esta lámina el 2003, pero en realidad si nos referimos a enfermedades de origen zoonótico, es decir, que se transmiten entre animales y que también se pueden transmitir al humano, pues obviamente tenemos muchísimos más ejemplos. Y si solo nos referimos a las enfermedades derivadas de coronavirus, también tenemos otros tantos casos o ejemplos. Esta en específico, bueno, tiene como una familia específica y vamos a revisar un poco sobre eso. En 2003, el SARS-CoV, virus que infecta el tracto respiratorio, tanto en su parte superior e inferior, fue observado y fue asociado precisamente al síndrome respiratorio agudo severo, al SARS. Desde el 2003, no necesariamente estamos hablando ya del COVID-19. En el 2012, en Arabia Saudí, surge un nuevo tipo de coronavirus, bautizado como coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Es otra manifestación. Este motivó una alarma sanitaria mundial. No obstante, no había tanta facilidad de transmisión de persona a persona, pero pues ya estamos contando con estos antecedentes, también de origen zoonótico. Y bueno, llegamos a este caso ya del COVID-19. El brote, como todos sabemos, se observó por primera vez en la ciudad de Wuhan o de Wuhan, metrópoli de aproximadamente 11 millones de habitantes. Hay muchas hipótesis, ¿no?, sobre el origen, desde las más, bueno, muy variadas, ¿no? Pero bueno, algunas de estas lo refieren a la ingesta de carne, sobre todo de murciélago, pues infectada por COVID. Esta hipótesis no necesariamente es tan lejana, ¿no? Porque, en efecto, siendo este virus de origen zoonótico y usando como huésped a mamíferos y en especial a murciélagos, pues bueno, esta hipótesis parece ser que es de las más asequibles o más probables. Bueno, primeras informaciones al 31 de diciembre de 2019. Estas fueron recibidas por la Organización Mundial de la Salud, y en China se dan 27 casos de neumonía de etiología de origen desconocido. Fue hasta el 7 de enero que se identificó en estos casos de neumonía al virus como la causa de este padecimiento en cuestión. Bueno, el Comité de Emergencia de la OMS declaró el 30 de enero como este caso como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Más o menos ya todos hemos ido siguiendo, por supuesto, este trayecto, ¿no?, de cómo se han ido declarando las emergencias en los diferentes, bueno, en la OMS, en China primero, en los diferentes países después, y los diferentes grados y velocidades, ¿no?, con las que los países han ido tomando medidas al respecto. Parece, bueno, dicho o sea de paso, hoy, aunque no ha pasado demasiado tiempo, pero creo que a la mayoría nos parece como, aún nos sigue pareciendo como que la concepción que teníamos al inicio de la pandemia y la que tenemos hoy, o sea, o la que teníamos en aquellos tiempos vistas a retrospectiva, eh, pues estaban como aún muy despegadas de la realidad, ¿no? Nos imaginábamos a veces que las medidas de confinamiento durarían tal vez algunos meses, algunos sí estimaban que duraría bastante más de algunos meses, en fin. Todo esto ya a lo largo de esta experiencia, pues va quedando un tanto atrás, me refiero a estas expectativas, y nos enfrentamos a una situación que ha cambiado, como ya todos sabemos, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de convivencia desde el ámbito familiar, de pareja, el ámbito social, en todos los ámbitos, ¿no? Los coronavirus constituyen un amplio grupo de virus, como ya les decía, ¿no? Algunos con efectos más o menos agresivos, con mayor o menor grado o tasa de contagiabilidad. Bueno, se trata de un virus esférico de aproximadamente entre 100 y 160 nanómetros de diámetro,
cuyo genoma está formado por una única cadena de ARN. Como ya les comentaba anteriormente, pueden usar a los mamíferos como hospedadores intermediarios, destacando entre ellos a precisamente los murciélagos. Mm, se afectan o infectan de manera primaria células del tracto respiratorio y del tracto gastrointestinal. En este caso, bueno, sí, principalmente del tracto respiratorio. Es un virus, bueno, es un virus que afecta, como ya sabemos, al sistema respiratorio, pero su vía de entrada entre otras, el nervio olfatorio, como lo veremos un poco más adelante. Es decir, se transmite por la vía aérea, por tanto también afecta de paso y de manera directa al sistema nervioso entrando, repito, por el bulbo olfatorio. Esto, como ya veremos más adelante, genera efectos tanto directos como indirectos al sistema nervioso. Directos, pues porque está afectando por la entrada del nervio olfatorio al sistema nervioso, causando desmielinización. Pero, como ya explicaremos más adelante, también, y de hecho los efectos más graves son estos, al sistema nervioso me refiero, los efectos más graves al sistema nervioso terminan siendo las afectaciones indirectas, es decir, las afectaciones causadas, pues, por ejemplo, no solo, pero por ejemplo, por la hipoxia. Pero bueno, eso ya lo mencionaremos un poco más adelante. Bueno, diferentes especies de coronavirus circulan entre animales sin dar aún el salto humano. Esto, vamos, la investigación sobre los diferentes tipos de virus que existen, eh, se, vamos, tenemos información desde hace muchísimo tiempo y no tenemos ni una mínima parte, ¿no? de la posible cantidad de virus que pueda haber. De los virus que puedan saltar al ámbito humano, pues también los tenemos estudiados, pero solo en una mínima parte. Como ya se ha estado estudiando y difundiendo, el hecho de que se den estos saltos, ¿no? Del ámbito de otras especies a la especie humana obedece a muy diferentes factores, ¿no? Eh, Entre ellos el tipo o la dinámica, digamos, de producción y circulación de mercancías, pues obviamente la globalización, es decir, la mayor circulación de personas por todo el mundo. Eh, También habría que mencionar esta progresiva ruptura de las barreras que separan, ¿no? Los ámbitos meramente humanos o predominantemente humanos de otros ámbitos que son meramente o exclusivamente naturales, el que se empiecen a romper estas barreras, pues derivado de muchos otros factores, como pues básicamente de la depredación, ¿no? De los ambientes naturales, empieza a facilitar estos saltos, ¿no? Desde las especies animales, desde otras especies animales hasta al humano. Bueno, en la década, por ejemplo, de 1960 se describieron por primera vez en las cavidades nasales de pacientes con resfriado común. O sea, me refiero a que se registraron desde entonces o hay datos que desde entonces ya se registraban especies de coronavirus o tipos de coronavirus. Otros tipos de coronavirus, por supuesto. Bueno, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, patógeno causante del COVID-19, guarda parentesco filogenético hasta de un 79% y estructural con el citado anteriormente SARS-CoV. Mm, sí, son de alguna manera variaciones que se han ido dando, variaciones genéticas en estos virus y que pues ahora se presenta de esta manera, ¿no? Como un virus zoonótico que sí se transmite al humano y además, a diferencia de otros, que tiene una mayor tasa de contagiabilidad. Y por supuesto también efectos mucho más agresivos. El salto del SARS-CoV-2 de animales a humanos se dio presumiblemente
por el contacto directo, como ya lo hemos mencionado y como por supuesto ya todos hemos visto en diferentes documentos, el contacto directo con animales infectados o bien con sus secreciones respiratorias. La vía de transmisión entre humanos a través del contacto directo con secreciones respiratorias de personas infectadas. Esto es, hablamos de lo cual ya se ha estado también difundiendo bastante, de gotículas, de pequeñas gotitas, ¿no? De estornudos que emitidas a través de la tos y estornudos y que, pues bueno, ha sido uno de los factores de contagio, el principal factor de contagio. Bueno, ya contraída la infección, probablemente estos datos, pues a la mayoría les suenen conocidos, pues porque ya todos de una u otra manera hemos estado expuestos de manera directa, ¿no? Es decir, porque hemos estado tal vez cursados con la enfermedad, porque hemos tenido familiares o amigos o conocidos enfermos, o en los casos más desafortunados, pues precisamente porque hemos tenido pérdidas, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto que hemos tenido acceso, nos hemos acercado mucho más ya a esta información. Bueno, ya contraída la infección, la mediana del periodo de incubación se ha estimado entre 5 y 6 días de la incubación, con un rango de 1 a 14, desarrollándose en el 95, en el 97.5% de los casos, eh, sintomáticos en los 11 días tras la exposición. Y recordemos también que en México, por lo menos, se ha observado que alrededor del 70% de los casos, se estima más bien que alrededor del 70% de los casos son asintomáticos. Es decir, que la tasa pues, de contagiabilidad es bastante mayor de lo que podríamos suponer dado el caso de personas infectadas y con síntomas. Ojo, este dato que acabo de mencionar es importante por lo siguiente. Más adelante lo vamos a ahondar al respecto. Pero sí es importante señalar de una vez que el hecho, no hay aún investigaciones vastas. Aquí vamos a mencionar algunos metaanálisis, ¿no? Que son estas investigaciones que a su vez recaban o recopilan información de conjuntos de investigaciones. Bueno, pero aún así no es suficiente. Y además no es suficiente para observarlo de manera longitudinal, es decir, las personas infectadas llevan en muchos casos, pues eso, algunos meses, las que por fortuna han sobrevivido, las que son asintomáticas llevan algunos meses que la padecieron. Entonces no hay aún una información suficiente como para establecer, ¿no? Ya, eh, pues sí, hipótesis más claras o incluso concepciones más claras sobre las afectaciones al sistema nervioso, a las funciones cognitivas. Pero a lo que iba con esto es a que no se tiene aún claro si en las personas asintomáticas, de hecho hay evidencia de que sí hay afectación aún en las personas asintomáticas del sistema nervioso y que estas pueden afectar a largo plazo. Eh, Sé que este dato podría sonar así como pues de alerta o de alarma. No es así, es meramente preventivo y de hecho, todo este curso va enfocado a eso. La importancia de observar esto, es decir, que a pesar de que una gran mayoría, el 70% de las personas infectadas pueden ser asintomáticas, esto no necesariamente impide que estas personas pudieran estar también en riesgo de desarrollar a mediano o largo plazo algún tipo de alteración o de afectación más bien al sistema nervioso y pues en particular de sus funciones cognitivas. Ahorita más adelante vamos a comentar por qué. Bueno, algunos datos nada más de epidemiología. En el mundo, aproximadamente 176.531.710 de casos confirmados.
3.826.181 muertes y bueno, 2.310 millones de dosis de vacunas aplicadas. Y vamos ahora a ver datos en México. Aquí está. Estos son tomados directamente de la página de la ONU, que está actualizando información constantemente. Estos son al 17 de junio. En México, 2 millones, digo a esa fecha, ahora pues ya son aproximados, 2.463.390 casos totales, 230.624 defunciones y hasta el momento 38.633.462 dosis de vacunas aplicadas reportadas. A veces los datos, por la progresión y la velocidad con la que se ha dado todo esto, pues los datos a veces nos parecen un poco como, bueno, no hay forma de dimensionarlos, ¿no? Eh, ya cuando los vemos así concentrados, nos damos cuenta de que sí, pues la afectación que ha tenido en el mundo y en nuestras sociedades, pues sí ha sido mayor. Lo vemos, ¿no? Directamente en la convivencia, no necesitamos ver estos datos, ¿no? Pero al verlos, pues ya también cobramos una mayor claridad, ¿no? De cómo, de la dimensión en la que ha afectado. Bueno, el coronavirus SARS-CoV-2 puede infectar, como ya les decíamos, las vías respiratorias superiores, el tracto respiratorio inferior. Eh, Como ya sabemos, los signos más frecuentes son fiebre, entre el 47 y el 90% de los casos, tos seca, del 25 al 68%, disnea o dificultad para respirar o sensación de falta de aire, entre el 19 y el 31%. Seguramente agregaría a esto que como compartimos en este curso, pues, la mayoría de ustedes seguramente también serán eh, pues especialistas de la salud en general o psicólogas, psicólogos, eh, y habrán notado, ¿no? El gran crecimiento en cuanto al número de casos de ansiedad derivados justamente de estas condiciones de pandemia y de confinamiento, etcétera. Y habrán notado también como en muchos de estos casos este síntoma de dificultad respiratoria, pero no asociada a la enfermedad, sino asociada a la ansiedad, de por sí está asociado a la ansiedad, ¿no? Esta sensación de falta o dificultad respiratoria, pero ahora es uno de los síntomas más comunes, que más se observan, ¿no? En consulta. Entonces, bueno, sí es bueno como resaltarlo y darle seguimiento. Ya hay investigaciones, ¿no? Obviamente estos no, digamos, no entran directamente en el ámbito de este curso, pero pues sí, por supuesto que hay también muchas investigaciones con respecto a las afectaciones en cuanto a depresión y ansiedad derivadas de estas condiciones de pandemia y confinamiento. Bueno, seguimos. Astenia, entre el 6 y el 38%, dolor de garganta, entre el 14 y el 24%, cefalea, 14%, mialgias, artralgias, ¿no? Que posiblemente algunos o varios de estos síntomas, ¿no? Los hemos padecido quienes hayan tenido eh, pues esta experiencia o lo hayan escuchado de personas que lo padecen. Escalofríos, 11-27%, náusea, vómito, del 5 y 6%, diarrea, entre el 4 y el 14%, congestión nasal y conjuntival, el 5%. Los síntomas que ya conocemos. Ahora vamos con las manifestaciones clínicas, con algunas de estas. Más adelante vamos a abordar otras. Neurológicas. Mareo, entre el 6 y 17%, aunque también se puede dar este mareo, es decir, asociamos el mareo a la afectación neurológica, pero
Por supuesto que también el mareo puede estar asociado a a la hipoxia, ¿no? Que está causando esta dificultad respiratoria. Bueno, alteración del nivel de conciencia entre el 7 y el 20% y en menor proporción, menos del 3%, accidente cerebrovascular, ataxia, en algunos casos epilepsia y neuralgia. No se tiene todavía muy claramente determinado qué tanto están asociados los accidentes cerebrovasculares con este padecimiento. Esta es una estimación, la que mencionamos aquí, pero podría ser que digamos que la comorbilidad sea mayor. ¿Por qué? Pues porque hay varios factores del COVID-19 eh, que están afectando al sistema circulatorio y por tanto al sistema cerebrovascular. Entonces muy probablemente podría ser mayor el grado de asociación que hay entre estas alteraciones. Bueno, otorrinolaringológicos. Además del dolor facial, obstrucción nasal, se ha descrito disminución olfatoria, como ya todos sabemos, hiposmia, anosmia, y del gusto, hipogeusia y disgeusia, ¿no? Esta alteración, ya la mencionábamos antes, entre otras cosas, se debe a la afectación directa del nervio, por ejemplo, del nervio olfatorio, ya la desmielinización de algunas células, tanto del nervio olfatorio como después de segmentos del sistema nervioso central. Bueno, estos en muchos casos son los primeros síntomas en aparecer. Como ya les mencioné hace un momento, los virus neurotrópicos, como el coronavirus, utilizan vías neurales, sensoriales y motoras para ingresar al sistema nervioso. Uno de ellos es justamente la vía neuronal que implica el bulbo olfatorio. Probablemente no es, ¿no? La única vía, o sea, probablemente no es la única vía de entrada, digamos, del virus al sistema nervioso. De hecho, no lo es. También otras vías, incluso la ocular, aunque en menor medida, perdón, podría estar funcionando como un canal de entrada no al organismo, sino al sistema nervioso en particular. Bueno, el virus, por tanto, puede llegar al cerebro y a líquido cefalorraquídeo, lo que puede provocar inflamación, de hecho, lo que provoca inflamación y una reacción desmielinizante. Como seguramente sabe, ¿no? Este proceso desmielinizante, pues bueno, nada más como un muy rápido recordatorio, sé que todos ustedes lo saben, pero para recordarlo muy rápidamente, la mielina es este forro de material graso en los axones de las neuronas y que está dividido como en segmentos y que permite justamente que el impulso nervioso se transmita de manera adecuada. Es decir, si hay desmielinización, pues los impulsos nerviosos no se transmitirán de manera adecuada, lo cual sucede en muchas patologías, en muchas enfermedades desmielinizantes, y lo cual ocurre también en menor medida que en otras enfermedades, ocurre también en el COVID. Bien, hematológicos, manifestaciones clínicas hematológicas. Fenómenos trombóticos como infarto cerebral, isquemia cardíaca, embolismos, hemorragias. Es decir, sí hay una asociación entre el COVID y estos factores. Como vemos esto, o sea, el que esté generando estos posibles alteraciones, pues nos hace suponer que sea muy probable que el posible agravamiento o la presentación posterior de enfermedades, o repito, de agravamiento del sistema circulatorio cerebral, pues pueda estar asociado. Repito, esto no se ha investigado todavía con suficiencia, pero sí hay muchos elementos para suponer que sí se está dando. Perdón, me regreso un poco, lo cual
también vuelve a estar asociado a alteraciones de tipo cognitivo, ¿no? Es decir, a deterioros cognitivos, y a más largo plazo, pues sí, a incrementar los factores de riesgo para el padecimiento de, por ejemplo, de demencias hematológicos. Bueno, se han notificado fenómenos trombóticos tales como infarto cerebral, isquemia, perdón. Bueno, sí. Muerte súbita, embolismo, sí, esto ya lo mencionaba hace un momento. Bueno, ahora sí pasamos a esto, Mariana. Vamos a abordar este tema y después, si les parece, hacemos un breve receso. Como ya todos hemos visto, las sesiones pues en línea, el estar con la mirada y pues y con todo nuestro sistema dirigido, atento hacia un equipo de cómputo durante demasiado tiempo, pues no es para nada lo más recomendable. Entonces, lo ideal es darnos pausas. De hecho, lo ideal sería darnos pausas más, pues como breves, pero más constantes. No lo hemos hecho hasta ahorita, vamos adelante, va a ser una pausa eh, considerable y luego ya retomamos. Entonces, vemos este tema, después hacemos pausa y retomamos. Sale. Mariana, Sí, gracias, profe. adelante. Bueno, yo les voy a hablar a grandes rasgos y de manera muy general sobre los daños tal cual neurológicos que se han causado o que se han visto por la infección de COVID-19. De hecho, bueno, como ya decía el maestro Carlos, sí se ha demostrado cierto tropismo o algunas afectaciones cerebrales a causa del COVID, pero no se ha investigado más a fondo y no se ha demostrado como cuál es la vía por la cual el cerebro es afectado o el sistema nervioso es afectado. Sin embargo, bueno, como les decía, sí hay cierto tropismo de los coronavirus sobre el sistema nervioso y no solamente es hacia el tracto respiratorio, sino que puede invadir el sistema nervioso y se pueden causar algunas patologías neurológicas. Se han descrito bastantes síntomas neurológicos asociados al coronavirus y bueno, como decía Carlos, pues no se ha investigado y realmente se desconoce la incidencia de todas estas complicaciones. Pero, por ejemplo, hay estudios de necropsia que muestran presencia de edema o inflamación en el bulbo, en el líquido cefalorraquídeo o, bueno, o sea, estas afectaciones sí se han observado, pero pues realmente se desconoce como bien el origen. Entonces, bueno, primero se tiene que hablar de la tormenta de citocinas, que es un desequilibrio inmunológico con un aumento desmedido de citocinas, que no solamente afectan al encéfalo, sino a diferentes órganos, como al hígado y al riñón. Entonces, esto puede producir coagulación intravascular irregular. La tormenta de citocinas en sí, bueno, las citocinas son proteínas que controlan actividad de otras células en el sistema inmunológico y algunas otras células sanguíneas. Entonces, cuando se liberan, se manda un mensaje al sistema inmunológico para que cumpla su función. Pero si hay demasiadas citocinas, empieza a afectar también a células buenas. Entonces, se hace como una reacción como en el cáncer, que las mismas células del sistema inmune empiezan a afectar también a las células, no solo a las malignas, sino también a las benignas. Bueno, como les decía, el cuerpo libera muy rápido demasiadas citocinas en la sangre a causa de la infección. La infección es tan fuerte que se mandan como muchas citocinas y todas estas citocinas en la sangre resultan muy dañinas para el sistema. Entonces, bueno, la tormenta de citocinas puede ser causada por una infección o alguna afección autoinmune. También debemos de hablar de la hipoxia porque obviamente a causa del coronavirus pues se produce hipoxia, que es la deficiencia de oxígeno en la sangre, en las células y en los tejidos del cuerpo. La hipoxia puede inducir a isquemia y a vasodilatación en la circulación cerebral y puede causar síncopes, que son desmayos, e ictus también. Entonces, pues obviamente como no estamos respirando bien o a causa de coronavirus, falta oxigenación
entonces pues también falta oxígeno en la sangre y esto pues a final de cuentas causa deficiencia de oxígeno ya a nivel cerebral. Algunos pacientes pues justamente han fallecido por un síndrome hiperinflamatorio a causa de la tormenta de citocinas y también por fallo multiorgánico. Entonces, pues realmente, como decía el maestro Carlos, no se ha descubierto tal cual si hay algún tropismo directo hacia el sistema nervioso. Se cree que es al nivel del nervio olfatorio, como ya decía el profesor. Y sí, justamente la hiposmia y la hipogeusia o la anosmia y la disgeusia, sí son causadas por este, por este daño al nervio olfatorio y por la vía directa al nervio olfatorio, pero pues faltan muchas investigaciones. Y justamente, sí, María, como nos comentas, que todavía después de la enfermedad, pues sí, como que la memoria que la va bueno, esta afección la va a platicar el maestro Carlos más adelante, pero sí, la pérdida de memoria y sí, de hecho sí tardan mucho en recuperar tanto el gusto como el olfato. Bueno, los síntomas neurológicos como más inespecíficos son la inflamación encefálica o encefalitis. Justamente hay mucho dolor de cabeza o cefalea a causa de la infección. Hay mareo, como ya mencionábamos, mucha fatiga y anosmia y disgeusia. Estos son los más inespecíficos, pero también son síntomas que pueden estar asociados a la reacción directa del nervio olfatorio. Después viene la encefalopatía necronizante o encefalopatía con delirio y psicosis. También se ha visto que algunos pacientes tienen delirios y justamente es por alguna inflamación cerebral. Sabemos que si alguna parte del cerebro está inflamada, pues puede causar delirio. La encefalopatía es un síndrome de disfunción cerebral que afecta el nivel de conciencia. Y esto es mucho mayor en personas con edad avanzada o con algún deterioro cognitivo previo, o sea, que ya hayan manifestado problemas de memoria previos, por eso se asocia con la edad, y también en las personas que presentan alguna dificultad vascular, como es la hipertensión, pues sí hemos hablado mucho como que sí, bueno, los pacientes o las personas con mayor riesgo son las personas con hipertensión arterial o con alguna dificultad vascular, porque como decía el maestro, pues aquí hay como más comorbilidad, ¿no? La hipoxia, sobre todo, por eso les hablaba de la hipoxia y de la tormenta de citocinas, porque la hipoxia es un factor mucho mayor de riesgo para que se genere la encefalopatía. También la encefalopatía necronizante se da por un aumento de citocinas. También hay muchas complicaciones cerebrovasculares que justamente no se dan como por la vía tan directa al cerebro, sino que son causantes de falta de oxígeno o si ya se causó mucho daño a nivel pulmonar, entonces empieza a afectar a la sangre, a la irrigación sanguínea al cerebro y entonces empiezan las complicaciones cerebrovasculares. Puede haber ictus, puede haber infarto cerebral, puede haber accidentes cerebrovasculares o infartos isquémicos, trombosis, hemorragia cerebral y alteraciones en la coagulación, trombosis y todas estas complicaciones cerebrovasculares pues tienen más, bueno, pueden llegar a suceder si es una persona de edad avanzada, si se padece, bueno, COVID más grave, si se tiene hipertensión, diabetes o trombocitopenia. El síndrome de Guillain-Barré se asocia también a la tormenta de citocinas porque es una enfermedad autoinmune. Entonces, justamente si estas citocinas se dan más, entonces puede causar este síndrome. Este síndrome se asocia con la debilidad motora en extremidades inferiores, entonces la persona pues puede dejar de caminar o le cuesta trabajo caminar y justamente se da por la desmielinización.
de esto pues ya nos hablaba el maestro Carlos. Em, y bueno, hay, bueno, sí, hubo hay evidencia de ausencia de células en el líquido encefalorraquídeo. En el síndrome de Guillain-Barré se da un mecanismo de protección hacia cualquier inflamación. O sea, si hay una infección que causa inflamación, el cuerpo automáticamente va a tener este mecanismo de protección. Pero justamente se da la tormenta de citocinas, en la cual las citocinas aumentan y por eso se destruyen las células infectadas, pero también las células sanas. Por eso se dice que mucho del COVID pues genera enfermedades autoinmunes. También se da la encefalomelitis diseminada aguda, que es una enfermedad inflamatoria desmielinizante del sistema nervioso que se desarrolla después de los procesos infecciosos, de algunos procesos infecciosos. Entonces, pues se ve un cerebro con mielina normal y el segundo, pues ya con esta parte de desmielinización. ¿Eso igual lo digo, profe? ¿O lo quieres decir? No, está bien, gracias, María. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y continuamos para terminar este bloque, después hacemos ya un breve receso. Bueno, hay diversos estudios, como ya les decía, como se requieren, pero ya bueno, el ALBA COVID muestra en sus resultados que una serie de 841 pacientes ingresados por COVID-19 durante el mes de marzo, bueno, más de la mitad de estos manifestaron síntomas neurológicos. Como hemos enfatizado, estos, otra vez, ¿no? Se dan por diversas causas, o sea, todavía no se tiene bien establecida la causa. Sí, una de ellas, como ya mencionamos, podría ser directamente la neurotrófica, pero más bien se siguen viendo otros factores, como ya mencionaba Mariana, diversos, que terminan afectando de manera secundaria o indirecta al sistema nervioso. O sea, enfatizamos esto pues justo porque está asociado a diversas alteraciones, entre ellas las alteraciones cognitivas. Bien, esto ya lo mencionábamos, ¿no? Cefalea, entre las manifestaciones neurológicas, cefalea, confusión, deterioro cognitivo, principalmente como ya lo veremos un poco más a detalle más adelante, pero bueno, deterioro cognitivo asociado principalmente a atención y memoria, pérdida de olfato, alteración del gusto, visión borrosa, dolor y debilidad muscular, ataxia, ¿no? O falta de coordinación. Bueno, en un estudio de Mau y colaboradores en el 2020, 15% de los pacientes con COVID-19 grave presentó alteración a nivel de conciencia y tan solo 2.4 en las formas leves. Es decir, sí hay como ya cada vez más y más y más evidencia sobre cómo las diferentes manifestaciones del COVID presentan alteraciones en mayor o menor medida, pero sí alteraciones cognitivas. Bueno, como ya mencionaba un poco Mariana, sobre encefalopatía, esta se encuentra asociada a causas tóxicas y metabólicas y al efecto de la hipoxia. A esto que explicó Mariana de la tormenta de citocinas, pero también a estos otros factores. Bueno, también mencionó la hipoxia y otros elementos metabólicos. O sea, solo como lo que quiero llamar la atención aquí es que hay una gran variedad de elementos o de afectaciones generadas por el COVID a nivel metabólico, a nivel del sistema inmunológico, a nivel del sistema respiratorio y circulatorio, que en conjunto de una u otra manera afectan, repito, de manera directa e indirecta al sistema nervioso y a sus funciones. También se ha detectado edema cerebral en necropsias de pacientes fallecidos, es decir, que estos edemas, podrían también, por supuesto, estar causando alteraciones neurológicas y también neuropsicológicas o cognitivas. Debería estarse incluyendo por todas estas evidencias y las que se siguen recabando al SARS-CoV-2 como un factor de diagnóstico de encefalitis junto con otros virus neurotrópicos, como la familia de herpes simple, de la varicela zóster, entre otras. Se ha informado, se ha observado hiperfusión
hipoperfusión, perdón, sanguínea de la región frontotemporal, así como anomalías cerebrales estructurales en la región talámica y temporal. ¿A qué vamos con esto? Si hay disminución del riego sanguíneo, ¿no? En esta región frontotemporal, bueno, como sabemos, la región frontotemporal, entre sus variadas funciones, se encuentran o participan en funciones ejecutivas, que ya veremos en el siguiente bloque, también en regulación de estados emocionales, en los factores orgánicos de la motivación. Bueno, como vemos entonces, si hay evidencias de estos daños cerebrales, de estas áreas cerebrales, pues nos damos cuenta también del por qué estas manifestaciones específicas, ¿no? A nivel conductual, emocional, cognitivo. La alteración de regiones talámicas y temporales. Bueno, aquí el problema es que el tálamo, como bien saben, es un conjunto de núcleos de relevo de las señales tanto aferentes como eferentes, es decir, es un núcleo de gran importancia para el procesamiento, para la conciencia, para la conciencia y para el procesamiento de información en general. Por lo tanto, su afectación puede tener muy diversas manifestaciones cognitivas, diversas, tanto de atención como de memoria, como perceptuales. Hasta ahora, las que más se han reportado han sido estas que ya mencionamos, atencionales y mnémicas o de memoria. Pero, dadas las áreas que se están detectando afectadas por el COVID, podríamos suponer que también hay, bueno, perdón, y por supuesto perceptuales también, debido a o más bien refiriéndonos a las alteraciones olfativas, pero me refiero a que, dada la alteración talámica, eh, cabría suponer que también habría otro tipo de alteraciones perceptuales diversas, o podrían estarse observando a lo largo del tiempo con más investigaciones derivadas del COVID. Bueno, ahora sí pasamos a alteraciones neuropsicológicas, pero les propongo que hagamos aquí un receso de unos 10 minutos y retomamos tal vez con algunos comentarios, un bloque breve de comentarios y luego retomamos ya directamente esto, ¿no? De alteraciones neuropsicológicas. Bien, son las... Y bueno, por supuesto, pues aprovechemos para despejarnos, estirarnos un poco, movernos del lugar, que siempre es conveniente cuando permanecemos mucho tiempo atentos a, a un conjunto de estímulos específicos, ¿no? Desentumirnos, en resumen. Bueno, gracias por su atención en este momento.